Hola, muy buenas noches. Aquí estamos para el cuarto taller en la serie de talleres de familia de Springboard, este otoño de 2020. Entonces, um, estoy aquí para hablar con ustedes sobre cómo ser un detective de los elementos de no ficción. Si quieren escribir un comentario cuando entren para decir hola, aquí estamos. Voy a esperar un poco para que entren algunas personas. Entonces, de nuevo, muy buenas noches. Aquí estamos para un taller de familia de Springboard. Vamos a hablar de cómo ser un detective de los elementos de no ficción. A ver, ok. Ya veo que hay algunas personas, si pueden escribir un comentario, ya tenemos una hola, muy bien, ok. Si alguien más quiere saludar, yo me llamo Ruby, trabajo con Springboard como traductora y también haciendo talleres así. Me gusta mucho el trabajo porque también soy maestra bilingüe, entonces me ayuda el trabajo con Springboard, me ayuda como maestra, mi trabajo como maestra me ayuda con Springboard. Entonces, me gusta mucho trabajar con los dos. Hola, quiero decir hola para Sabrina. Si alguien más está aquí, puede saludar. En un momento vamos a empezar. Hoy vamos a compartir, yo voy a compartir la estrategia Sea un detective de los elementos de no ficción. Si tienen un niño ahí cerca, pueden decirle que venga para participar. O si eres un niño, puedes buscar un adulto para acompañarse. Muchas gracias por estar aquí. Siempre cualquier pregunta pueden escribir ahí en el chat. Con mucho gusto yo voy a responder en cualquier momento. Me gustaría ahora, si pueden escribir en el chat, algo que siempre has querido estudiar, algo que siempre has querido saber más, que quisieras estudiar para saber más de alguna cosa. Hola, hola Sabrina. Sabrina, si puedes escribir algo que siempre has querido estudiar, algo que querías saber más de algún tema. Por ejemplo, yo estaría encantado por poder hablar italiano. Entonces, ahora quiero saber más sobre el idioma italiano. Sé que es muy cercano al español, y quisiera saber más. Les pregunto eso porque vamos a hablar de libros de no ficción hoy. Todos los talleres hasta ahora han sido para ficción o no ficción, cualquier de los dos, pero este es enfocado en libros de no ficción. Entonces, si yo quiero aprender más de italiano, voy a buscar un libro de no ficción sobre italiano. Después tal vez voy a empezar a leer novelas, quién sabe, ¿no? Como ya dije, soy una traductora con Springboard y también hago proyectos como dar talleres. Um, yo soy de Brooklyn, Nueva York, y estoy en Brooklyn ahora mismo. Springboard es una organización sin fines de lucro con la meta de ayudar a los maestros y sus familias para que ayuden a los niños a leer en casa. Entonces, una manera de hacer eso es con talleres como este taller. Y así los maestros, las familias, los estudiantes pueden enfocarse en un consejo de lectura y luego practicarlo. Entonces me da mucho gusto estar aquí con ustedes y estoy emocionada por saber que decidieron estar aquí ahora. Voy a compartir algunas herramientas que pueden usar para ayudar con la lectura. De nuevo, antes de realmente empezar, si tienen un niño cerca, que se siente a su lado, porque es buenísimo poder practicar en el momento. Ya en esta serie hablamos de celebrar y motivarse, de yo leo, luego tú lees. También hablamos de un juego, veo, una palabra. Y todos se pueden usar para libros de ficción
o libros de no ficción. Hoy vamos a hablar de una estrategia de no ficción. Y lo que me gusta mucho porque a muchos niños les gusta mucho más leer no ficción que ficción. A veces, y depende, cada niño es diferente, cada adulto es diferente, pero muchos están más interesados en algo de un tema que de que tienen una curiosidad, ¿no? Entonces, si pueden escribir ahí en el chat algo que le interesa a usted o algo que le interesa a su hijo, porque siempre es bueno buscar libros de no ficción que tienen que ver con los temas que les interesan. Por ejemplo, hoy yo tengo un libro sobre dinosaurios. A muchos niños les súper encantan los dinosaurios. Un libro sobre Lamborghinis, que también hay muchos que les gustan mucho los carros rápidos. Tengo una aquí sobre árboles, que tal vez parece ser de ficción, porque tiene este gato, ¿no? De Dr. Seuss, pero es de no ficción. Entonces es importante eso. A veces los libros para interesar a los niños tienen muchos dibujos y tal vez pensamos que es ficción, pero este no. Se trata de los árboles. Y un tema que a mí me interesa mucho, los Brooklyn Nets, porque están súper cerca de mi casa. Y me acuerdo cuando construyeron este edificio de Barclays, que está aquí en la foto. Entonces también escogí este libro que a mí me interesa el tema. Entonces, si pueden escribir, hola Amanda o Mandy, si pueden escribir en el chat un tema de no ficción que les gusta mucho. Por ejemplo, a Sabrina dice que le gustan mucho los tiburones. Yo hablé de básquetbol, específicamente Brooklyn Nets. Tenemos los árboles, tenemos los carros súper rápidos y tenemos dinosaurios. Entonces, cualquier tema de no ficción que les interesa mucho, si pueden escribir ahí en el chat y vamos a continuar hablando de eso. Si tienen un libro ahí cerca en el momento de no ficción, sería buenísimo tenerlo en la mano, porque vamos a estar repasando las partes. Y claro, no tiene que ser un libro. Hay muchos materiales que son no ficción. Puede ser un periódico, puede ser una revista. Y los elementos que los niños encuentran en los libros, claro que también están en los periódicos, están en las revistas, están en muchas cosas que leemos en el teléfono. Otro tema que alguien mencionó aquí, deportes, ¿no? Como yo tenía aquí, de Brooklyn Nets. Yo creo que es muy importante porque algunos niños que dicen que no les gusta leer, cuando encuentras un libro de no ficción, de un tema que le importa, de repente está leyendo. Entonces, es increíble ver eso. Por ejemplo, hay niños que saben todo lo que uno puede saber de dinosaurios. Increíble, ¿no? Otros temas, intentas ayudarles a estudiar y parece que es súper difícil para ellos, pero dinosaurios pueden nombrar toditos, ¿no? Entonces, es algo que pasa mucho con no ficción. Lo que vamos a ver esta noche es vamos a notar cuáles son los elementos de no ficción. En inglés los llamamos text features. Entonces es importante también saber eso si escuchan en la escuela. Se dice text features, que son elementos de no ficción. Y luego vamos a usar los elementos para sacar más información. A veces pasamos estos elementos sin darles mucha atención y es una pena porque tienen muy, muy buena información. No estarían si no fueran importantes, ¿verdad? A veces la información es no solamente importante, pero súper interesante. Entonces es importante llamar la atención a estos elementos. Siempre me gusta referir a este círculo porque cada cosa, cada consejo que damos tocan algunos temas aquí. Entonces, por ejemplo, eso de elementos de no ficción es un poco, puede ser un poco como tomar un paseo por un libro.
porque cuando se hace antes de leer el libro, es una manera de involucrarse y disfrutar del libro, de ver algunas cositas antes de leer. En el camino por este libro de no ficción, viendo los elementos, se puede ver algunas palabras importantes y empezar a descifrar esas palabras. Luego, en el momento de leer el libro, el niño ya ha visto, ya ha escuchado estas palabras complicadas y puede ser más fácil entenderlas. Aquí tenemos de entender la historia. Cuando repasamos primero los elementos de no ficción, es mucho más fácil después entender partes de la historia y ya aquí ya tienen el interés y con la motivación siempre es más fácil. Claro, en este caso no es una historia, es un libro de no ficción, pero bien. Y aquí de oírse como narrador, siempre cuando es más familiar el tema, las palabras, es más fácil leerlo fluido. Entonces, este consejo tiene que ver con todos, pero con algunos tiene mucho más. Se puede usar, usualmente hablamos de usarlo después de la lectura, pero como ya dije, se puede usar antes como una manera de paseo del libro y paseo por el libro. Y también se puede hasta usar durante, porque si están leyendo un libro de no ficción del inicio al final, es importante en el camino notar estos elementos. En cualquier momento, quiero que si tienen una pregunta pueden escribir en el chat, con mucho gusto yo respondo, pero también quiero enfatizar que en Springboard siempre hablamos de hacer preguntas durante la lectura. Entonces siempre pueden estar haciendo preguntas. En este consejo tenemos muchas preguntas buenas para hacer durante la lectura de libros de no ficción. Quería saber si ustedes pueden escribir en el chat si tienen una idea de qué puede ser un elemento, o mejor dicho, ¿cómo son diferentes los libros de no ficción y los libros de ficción? ¿Qué tiene un libro de no ficción que un libro de ficción no tiene? A ver si pueden escribir algo ahí. ¿Qué tiene un libro de no ficción que un libro de ficción probablemente no tiene? Veo que tenemos más personas si quieren saludar. Yo me llamo Rubí. Yo trabajo con Springboard haciendo traducciones y también haciendo talleres y otros proyectos así. Vamos a ver. Si tienen ideas de qué tienen los libros, qué tienen los libros de no ficción que los libros de ficción no tienen. Una cosa que muchos libros, hasta este libro de dinosaurios, es un libro, como dice first, el primero, es para little kids, niños pequeños, ¿no? Entonces, libros de no ficción son para todas las edades y pueden ser muy simples y siempre tienen muy buena información. Muchas gracias. Yareni Carrasco dice que tiene información real. Claro, libros de no ficción tienen información real, que son hechos, ¿no? Y muchas veces empiezan con una tabla de contenidos. Aquí solamente dice contents, pero todos los libros que tengo para ustedes esta noche tienen. Sabrina dice que tienen glosarios. Claro que sí, vamos a verlo en un momento. También Mandy escribió vocabulario extra, que a veces llamamos glosario. Vamos a ver varias maneras. Es muy común para los libros de no ficción tener el tabla de contenidos como aquí. Aquí también se llama contents. Aquí en el libro de carros se llama más formalmente table of contents. Es la misma cosa, ¿no? Este libro no tiene. Este libro es no ficción, pero es en estilo de poema. Y empieza inmediatamente con el poema. No tiene una tabla de contenidos, pero
es no ficción de todas maneras. Cuando tienen un libro así y ven la tabla de contenidos, puede hacer preguntas. Por ejemplo, este libro divide el contenido en dinosaurios pequeños, dinosaurios grandes, dinosaurios gigantescos y dinosaurios súper, súper, súper gigantescos. Entonces puede preguntar a su pequeño lector, si yo quiero aprender de dinosaurios grandes, ¿a dónde yo voy? ¿Dónde puedo encontrar información sobre dinosaurios grandes? Y luego puedo ayudarle a fijarse, en la página 40. O aquí pueden ver, perdón, aquí en la página 40. Y luego van a la página 40 y se puede ver, ¿no? ¡Ajá! En esta página empieza la información sobre dinosaurios grandes. También es una buena práctica de números, ¿no? Y también siempre es una buena práctica demostrar a los niños cómo mover las páginas, porque les encanta hacerlo así y maltrata mucho el libro, ¿no? Entonces es bueno mostrarles cómo mover las páginas para cuidar bien del libro. Aquí en este libro de básquetbol pueden ver en los contenidos y ver, yo quiero aprender de las estrellas de básquetbol y van a encontrar aquí, superestrellas, superstars. Tienen la información en la página 18 y luego lo pueden encontrar. Entonces, una manera es súper buenísimo practicar con la tabla de contenidos. También porque cuando sean mayores, los niños van a tener que hacer investigaciones y no van a siempre leer el libro entero. Un libro de no ficción se puede usar en partes. Entonces es bueno para ellos empezar a encontrar dónde está la información. También puede preguntar, ¿qué aprendemos de la tabla de contenidos? Y luego explica. Es una buena manera de repasar los temas del libro. ¿De qué vamos a aprender en este libro? Algo de historia. Tiene algo de los entrenadores, de los uniformes, del lugar donde juegan. Qué interesante. Y ya empiezan a ver un poco del libro antes de pasar por las páginas. Así también puedes preguntarle, ¿dónde quieres empezar? ¿Qué te interesa más? Porque en algunos libros como este, la orden no, claro, tiene una introducción, como se ve aquí, pero a veces la orden no importa mucho porque cada 2 páginas es un tema diferente. Otra cosa que ayuda mucho son las leyendas. Se puede ver en este libro que tiene muchas leyendas que nos dan información que no está aquí. Entonces, vemos aquí el dibujo y aquí dice, algunos dinosaurios pudieron haber vivido por más de 100 años. Esta información no está aquí en el texto. Si yo no leo aquí, no lo voy a saber. Hay muchos otros ejemplos así, donde ponen la información en una leyenda. En este libro hablan mucho de lo que significa el nombre del dinosaurio, que les interesa mucho a los niños, ¿no? Aquí explican que su nombre quiere decir que está copiando el sonido de otro animal. Entonces, si yo no leo la leyenda, no voy a poder saber eso. Triceratops. Triceratops, sabemos que tiene algo que ver con 3, como triangle. Quiere decir que, porque tiene 3, aquí, 1, 2, 3, aquí en la cara. Súper interesante. Entonces, las leyendas pueden explicar cosas de la imagen.
A veces tienen cosas más cortas todavía que una leyenda que se llaman etiquetas. En inglés decimos labels, leyendas, podemos decir, es un poco diferente. Pero aquí, por ejemplo, tiene muchos dibujos y solamente pone algo cortito, es solamente el nombre. Entonces estas son etiquetas para explicar cada dibujo. En este libro, algunas de las etiquetas tienen etiquetas. Por ejemplo, tienen este, tienen las hojas de un árbol y dice que se llama silver maple. Y aquí abajo dice pear leaves. Entonces da más información todavía. Una etiqueta en la etiqueta. Aquí también tiene palabras súper chiquitas que explican un poco más. Hay como niveles de las etiquetas. Cuando ves una etiqueta, puedes preguntar, ¿qué hace una etiqueta? ¿O qué información nos da? O puedes solamente estar viendo la página y preguntar, ¿tú ves una etiqueta en este libro? Y a ver si lo encuentran. Muchos libros tienen diagramas como este. Cuando es un diagrama, quiere decir que es un dibujo sencillo que puede mostrar detalles de algo que es más complicado o que es mayor. Un diagrama que me gusta mucho aquí es de cuando cortas un árbol, qué es lo que se ve adentro, ¿no? Entonces no lo vemos mucho. De vez en cuando vemos un árbol cortado así, pero un diagrama nos ayuda muchísimo para entender cómo es. Entonces siempre es que son dibujos. Por ejemplo, algunos libros de no ficción no tienen diagramas. Este libro solo tiene fotos. Este libro también está lleno de fotos. Está bien, no todos los libros de no ficción van a tener todos los elementos. Entonces, de nuevo pueden preguntar, ¿ves un diagrama en este libro? Y tal vez su hijo le va a mostrar una foto y puede explicar, realmente no es un diagrama, es una foto, ¿no? Siempre puede preguntar, ¿qué información nos da este diagrama? Provee el diagrama, ¿no? Muchos libros de no ficción tienen también palabras en negrita, se dice cuando son más gruesas las letras. Mis libros no tienen eso, pero hay uno que sí, es la misma idea, pero son letras amarillas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos como atrás el color es negro, entonces para que sobresalga está en amarillo. Dice interior, luxury, que es lujo, V12 engine. Son las palabras más importantes, a veces las palabras que no son tan comunes para poder aprenderlas, ¿no? Que tal vez su hijo no va a conocer. Son muy importantes para entender el tema. Muchas veces estas palabras se pueden encontrar atrás. En lo que mencionó Sabrina, ella mencionó el glosario que está aquí. Entonces, a ver, aquí está. Decía interior, aquí está interior. Decía luxury, aquí está la palabra. Y también V12 engine, y aquí está en el glosario. Entonces es muy bueno referir también al glosario al final. También pueden preguntar la tabla de contenidos siempre al inicio, ¿no? El glosario casi siempre está aquí al final del libro. Pueden preguntar qué información tiene. No siempre se llama glosario, o en inglés glossary. Puede tener otro nombre, por ejemplo, a veces se dice keywords, palabras claves. Yo creo que en este libro se llama así, keywords. Entonces, aunque diga
keywords no quiere decir que no es un glosario, también es, solo tiene otro título. Como ya han visto, hay algunas otras cosas que se pueden encontrar en los libros. No sé si notaron. Yo tengo una idea de como 4 más. Ustedes pueden pensar en algunas otras cosas. Yo hablé de tabla de contenido, hablé de etiquetas, hablé de diagramas, hablé de leyendas, hablé de palabras en negrita, hablé del glosario. Pueden pensar en algo más. Mientras estoy hablando, a ver si ustedes piensan en alguna otra cosa. Por ejemplo, muchos tienen al final index, el índice. Y index se puede usar, es un poco diferente que tabla de contenidos, pero también se puede usar de una manera similar, solo que es un poco más específico. Otra cosa que se encuentra mucho, mapas. Aquí tenemos un mapa de los Estados Unidos y está mostrando dónde juegan los Nets, aquí en Nueva York. ¿Sí? Este libro tiene varias cosas especiales. También tiene aquí trivia. Aquí, entonces tiene algunas preguntas que pueden hacer. Y cada página tratan de hacer emocionante de una manera diferente. Muchos tienen líneas de tiempo y organizan la información así, en orden cronológico. Y a veces tienen solamente hechos importantes o cosas interesantes. Por ejemplo, en esta página tienen fun facts, cosas divertidas, ¿no? Entonces, cuando libros de no ficción pueden tener muchos diferentes tipos de elementos de no ficción, pero yo estoy hablando de los más comunes. Otros también es gráficas, ¿no? Especialmente en cosas para adultos, en los periódicos y así, tienen muchas gráficas. Este libro creo que es interesante porque es no ficción, pero rima y parece como tiene este gato, parece como los otros libros de Dr. Seuss, pero está escrito por alguien más y está hablando de árboles, pero de una manera que juega mucho. Entonces, para un niño que necesita, tal vez no le gusta mucho los libros de no ficción, un libro de este estilo le puede ayudar. Es muy interesante con libros de no ficción porque hasta los maestros, cuando hacemos pruebas para ver el nivel de lectura de un niño, sabemos que es diferente leer ficción que no ficción. Depende del niño. Para algunos es mucho más fácil no ficción, para otros es más fácil ficción. Entonces tenemos que tener eso en la mente porque usualmente uno le interesa más que el otro. Entonces es bueno saber de su hijo cuál le interesa más. También en las escuelas hay un enfoque para leer más y más no ficción, porque como adultos y en el trabajo es usualmente lo que estamos usando, ¿no? Y lo que tenemos que estudiar para poder aprender más también como adultos. Depende de la profesión, tal vez trabajan con libros, con novelas, pero para la mayoría de la gente, para mejorar en el trabajo, están leyendo cosas de no ficción. Entonces, cuando les toca practicar este consejo con sus hijos, pueden hacer varias preguntas. Algunas que voy a repasar son, vamos a mirar el diagrama con atención. ¿Qué podemos aprender? ¿No? Para mostrar que el diagrama en sí, solo por ser un dibujo, no quiere decir que no tenga información. También pueden preguntar, ¿cuál elemento de no ficción ves en esta página? Y así puede ser como detective, ¿no? Es una foto, es un diagrama, hay leyendas, hay etiquetas.
¿Qué es lo que se ve? También pueden jugar mucho con el tabla de contenido, con el glosario, con el índice. Y puede, por ejemplo, aquí en este índice, puede decir una palabra y decir dónde podemos encontrar información sobre agua, ¿no? Aquí dice water. Y a ver si puede ir y encontrarlo. Eso le va a ayudar mucho, mucho, mucho cuando tiene que hacer investigaciones. Una palabra que pueden hacer es que esta palabra parece que es especial. Probablemente está en el glosario. ¿Por qué no vemos, no? Y intentan encontrar las palabras que sobresaltan ahí en el glosario. Otra cosa puede ser, ¿leíste la leyenda? ¿Qué nos dice sobre la imagen? O observa esta página. ¿Dónde más podemos encontrar información? Muchas, muchas preguntas que se pueden hacer, pero es importante llamar la atención a los elementos de no ficción y no solamente leer el texto. Entonces, cuando les toca a ustedes hacer este consejo, recuérdense que pueden notar los elementos de no ficción y luego usarlos para sacar más información sobre el tema. Estoy al punto de cerrar, pero quiero darles primero la oportunidad de hacer preguntas. Veo que hay algunas personas aquí. Si tienen preguntas, puede ser sobre libros de no ficción, los elementos de no ficción, alguna otra cosa de lectura. Saben que siempre pueden encontrarnos de Springboard en Facebook, también en Twitter, en Instagram. Y siempre pueden mandar un email a info@springboardcollaborative.org. Y si no tienen más preguntas, quiero avisarles que la semana que viene vamos a tener un taller más de la serie de talleres de familia de este otoño de Springboard. Muchas gracias a ustedes, gracias Mandy. Espero que estén bien, que todos estén salvos y seguros. Y un abrazo. Muy buenas noches.